bastante largo y aquí está, más bien el investigador. Así es, muy buenos días. Muy buenos días. Andrei Comenzamos. Badilla, investigador de este estudio tan revelador. Sí, muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Comenzamos tal vez con la parte ampliándonos que da esta investigación de la deuda estatal. La deuda que tiene el Estado con la Caja es uno de los puntos más importantes que encuentran ustedes, que es lo que está llevando la crisis a la Caja costarricense. Sí, es correcto. En el trabajo que realizamos desde el SICDE, creamos 4 grandes categorías. La primera tiene que ver con las deudas históricas del Estado con la Caja, que son 2 deudas distintas, digamos, una tiene que es la responsabilidad que el Estado tiene que asumir con el seguro de salud y la otra es la que tiene que asumir con el seguro de pensiones. Son dos deudas diferentes. La segunda categoría es con el problema estructural del empleo. La tercera tiene que ver con los cambios en el perfil demográfico y epidemiológico y la cuarta categoría tiene que ver con una serie de variables internas, dentro de las que se incluyen las gerencias además. Pero quizás los 2 rubros más importantes son los que tienen que ver con la deuda histórica del Estado, que es una deuda que podemos incluso situar en 1982 en la administración Monge, y es una deuda que ha venido transformándose a lo largo del tiempo. No se le puede achacar a una única administración, sino que son varias administraciones. ¿Cuántos años de llevar esa deuda, como decía Jennifer? 700.000 millones. Te lo cuento así. O sea, ubiquemos esa cantidad tan enorme. Esa es una cifra pequeña todavía, al final vamos a ver la cifra más grande. Okay. Por ejemplo, en el periodo correspondiente a 1994 hasta el 2007, el Estado acumula una deuda de 301.000 millones en un periodo de 13 años por la ley 7374, que es la responsabilidad que se le asigna a FODESAF de contribuir por las poblaciones en condición de indigencia. Posterior a ese periodo, en el periodo 2007-2016, la deuda alcanza la cifra de 692.000 millones de colones. Es una cifra muy, muy grande. A esto tenemos que sumarle que en pensiones, la cifra de 700.000 es solo en el seguro de salud. La cifra en pensiones es muchísimo más grande. Solamente por la retención del impuesto de la renta que ha realizado Hacienda con pensiones, la deuda era de 800.000 millones de colones. Es una deuda muy, muy grande. Por eso, entonces, vamos a ver, dividámosla. ¿Solo pensiones serían cuánto? Mira, en pensiones tenemos que sumar 2 rubros, que son la retención del impuesto de la renta más el 15% de las utilidades del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador. Si sumamos estos rubros, obtenemos que el adeudo total que tiene el Estado con pensiones es de 1,5 billones de colones. Si le sumamos los 700.000 millones de seguro de salud, obtenemos una cifra cercana a los 2 billones y un poquito más de colones. Si quisiéramos convertir esto por ejemplo, en porcentajes del PIB de Costa Rica, tenemos que recordar que un punto porcentual del PIB de Costa Rica es cercano a los 350.000 millones. Entonces, la deuda total del Estado con la Caja en total, tanto pensiones como salud, es cercana al 8% del PIB de Costa Rica. Del Producto Interno Bruto. Es mucha plata. De la riqueza del país. Incluso a esto tenemos que sumarle 2 rubros más, que tienen que ver con la evasión y la morosidad. La evasión en el seguro de salud es del 1.6% del PIB de Costa Rica, mientras que en pensiones es de un 1%. O sea que la evasión total representa el 2.6% del PIB de Costa Rica. O sea que si quisiéramos dimensionar los adeudos que se le han retenido en la institución, ya sea porque el Estado no paga su deuda, más la evasión y la morosidad, estaríamos hablando de un rubro cercano al 10.6% del PIB de Costa Rica. Es muchísimo dinero. Ahora, si quisiéramos decir, ok, no importa, las remuneraciones nos permiten sostener a las pensiones, uno diría, bueno, podemos encontrar algún alivio, pero no está siendo así. El 45% de la fuerza de trabajo de Costa Rica, alrededor del 45% en realidad, se desempeña en el sector informal. ¿Qué significa trabajar en el sector informal? Significa que en Costa Rica se entiende de 2 maneras. Son personas que no están inscritas en el registro de la propiedad o que no llevan una contabilidad formal y que por eso entonces no pueden contribuir a la seguridad social. Entonces son personas que se desempeñan en actividades productivas pero que bajo estos 2 criterios no pueden contribuir a la seguridad social. Entonces ya el 45% de la fuerza de trabajo de Costa Rica ya no contribuye por razones de informalidad. A eso que tenemos que sumarle el rubro de desempleo, que es alrededor del 9 y el 10%, que ha venido oscilando en esos 2 rubros. Si a ese 45% le sumamos el 10% del desempleo, nos damos cuenta de que alrededor del 55% de la fuerza de trabajo de Costa Rica no contribuye a la seguridad social por razones de informalidad o razones de desempleo. Entonces,
si uno quisiera dimensionar el problema de la caja, como ha ocurrido con ciertos sectores de la academia, que responsablemente han dicho que los problemas de la caja se resuelven cortando cabezas, cortando las gerencias, esa es una posición tremendamente irresponsable. Quizás Luis Paulino Vargas lo explicó mucho mejor que yo. El economista se refiere sí, usted, sí. De la Universidad Estatal de Distancia. Y director del SIGDE. Él lo ejemplificaba de la siguiente manera. Las altas gerencias y las responsabilidades de las altas gerencias pueden ser entendidas como un árbol muy grande y muy robusto en un bosque. Claro que hay que prestarle atención a las gerencias, pero no hay que perder de vista el bosque. ¿Y el bosque cuál es? El bosque es el problema estructural del empleo, la deuda estatal del Estado y los cambios en el perfil demográfico y las variables internas. A esto hay que sumarle otra cosa, que es quizás el tercer punto, la tercera variable que es más grande. No somos la misma Costa Rica de hace 20 o 30 años. Cada vez los costarricenses, las parejas costarricenses y las mujeres costarricenses deciden tener menos hijos. Vivimos más años, nuestra expectativa de vida es cercana a los 80 años y no aumenta la edad de jubilación. Y esto provoca que el radio de soporte es la relación personas económicamente activas, cotizantes, por cada persona jubilada tenga una tendencia decreciente, que es el dato que vos presentabas hace un momento. Pasó de 7.6 a 2. Bueno, la tendencia, la proyección es esa, es decir, en el 2015 habían 7.6 personas económicamente activas, cotizantes, o sea, formales, que contribuían por cada persona jubilada. Se espera que la tendencia para el año 2060 sea más bien de 2.2, o sea, es casi la paridad, es insostenible. Ante un escenario como este, por ejemplo, las inversiones son tremendamente importantes para sostener pensiones, pero además recuperar adeudos, como el billón y medio de colones que el Estado le ha retenido a pensiones. Se podría decir prácticamente que la deuda del Estado es el principal cáncer que está matando a la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo más bien tiendo más bien a rehuir esta clase de respuestas. Yo diría que es una serie de factores que tienden a conjuntarse. Es decir, no solamente la deuda del Estado, que es una deuda muy grande, hay que ponerle mucha atención, pero también el problema del empleo. Perdón, ¿la deuda la ubicaste en cuánto? Total, en pensiones y en salud, ¿sería cuánto? 2 billones. 2 billones. Superior a los 2 billones de colones. O sea, superior al 8% del PIB de Costa Rica. Pero bueno, si tuviéramos unas contribuciones... Eso pesa. Pesa y eso muchísimo. Pesa muchísimo. Muchísimo. Y esa deuda está en este momento. Sí, esa deuda está en este momento. Esta deuda está vigente. Aunque la administración Solís ha pagado la deuda de los 700.000 millones, o sea, los 690.000 millones con deuda, que ha sido la estrategia histórica. E incluso también hay que ponerse a pensar... Lo que estás diciendo es que hasta ahora se ha pagado la deuda de la Caja con más deuda. Es que históricamente ha sido así. Uno se pone a pensar, ¿por qué el Estado tiene adeudos con el seguro de salud? Y la razón tiene que ver con un problema del que nadie quiere afrontar, que es la base tributaria del Estado costarricense. Como el Estado tiene una base tributaria insuficiente, tiene que buscar mecanismos de financiamiento de su propia deuda, ya sea a través de deuda externa o de deuda interna. Y la estrategia de la deuda interna ha sido captando recursos de instituciones claves para financiarse a sí mismo. Por ejemplo, vamos a ver, la ley del equilibrio fiscal del año 84 de la administración Monge obligaba a instituciones autónomas del Estado a tener que declarar un superávit del 10% de su presupuesto para comprar bonos del Estado. Y esa ley se aplicó desde el año 84 hasta el año 1999. Entonces, la Caja tuvo que declarar durante un periodo de 15 años un 10% de superávit para comprar bonos del Estado, aunque no lo fuera real. Cuando hablas de superávit, hablas de que esa plata no se tocaba, que no se invertía, que no pasaba nada, pero tenía que generarlo. Vamos a ver, yo lo diría más bien así. Si yo tengo 100 millones de colones, la institución me obligaba a declarar que yo tenía ganancias de 10 millones de colones. Aunque no fueran reales. Entonces la Caja lo que vio es disminuido su presupuesto en 10, en este ejemplo de los 100 millones, ¿verdad? Se vio disminuido su presupuesto en 10 millones. Entonces, ¿dónde es más visible el impacto que tuvo la aplicación del equilibrio financiero del 84? Por ejemplo, en la infraestructura y en el equipo. Lo estamos viviendo. Actualmente tenemos un rezago de 14 años en infraestructura y equipo en la institución, y el monto asignado por la Caja no alcanza ni siquiera para cubrir la mitad del rubro necesario de inversión por año para suplir las necesidades de nuevo equipamiento médico. Vamos de nuevo con eso que acaba de decir. El monto que tiene la Caja designado para la inversión en infraestructura y equipamiento ni siquiera es el equivalente a la mitad de la inversión necesaria anual
para poder satisfacer las necesidades de nuevas unidades médicas o de nuevo equipamiento. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Ante un debilitamiento de la institución por esta clase de cosas, la institución se vio la necesidad de comprar servicios a terceros. Los aceleradores lineales es un muy buen ejemplo. O, por ejemplo, tenemos unidades médicas, hospitales, que están diseñadas para atender las necesidades de la población de los años 70. El problema de la compra de equipos y demás tiene también algo que ver con uno de los puntos que usted mencionaba con el cambio epidemiológico, pues también la población ha cambiado en este aspecto y qué tan importante o qué tan problemático es que no se esté adquiriendo lo necesario. Usted dice que tenemos un rezago de 14 años. Bueno, y hay un problema todavía más grande que tiene que ver con que Costa Rica no tiene series históricas de largo plazo, series epidemiológicas históricas de largo plazo. Costa Rica, ¿qué quiere decir eso? Significa lo siguiente, vamos a ver, en Costa Rica se reportan las enfermedades de reporte obligatorio, pero no todas las enfermedades por las cuales usted asiste a la institución. ¿Por qué esto es importante? Porque eso me permite a mí, por ejemplo, a contrastar las necesidades de médicos especialistas. Si yo no sé la cantidad de enfermedades necesarias, o sea, el perfil epidemiológico de la población en una serie histórica de larga data, o sea, en un periodo de 20 años, yo no sé cuál ha sido la prevalencia y la frecuencia de determinadas enfermedades. Por ejemplo, el cáncer. Estábamos escuchando a Mario de Banda, directivo de la Caja, que cada vez se reportan 1.500 casos de cáncer al año, me parece, nuevos. Jennifer, nuevos. Bueno, esto podría ser ese estudio. Te lo pongo así, Laura. En el año 2013 se crea el primer estudio de necesidades de médicos especialistas con base en el perfil epidemiológico. Antes de ese periodo, las necesidades de médicos especialistas se consideraban a través de una metodología que se llama de consulta a expertos. Y las consultas a expertos eran los mismos médicos de los hospitales. Esto deviene en un conflicto de interés. No estoy acusando a nadie, pero claramente, digamos, es preferible contar con una serie epidemiológica de larga data para determinar qué médicos especialistas se requieren. O sea, ¿cuáles son las enfermedades que estamos teniendo? Exactamente, pero todas las enfermedades, no solamente las de reporte obligatorio. Por eso es tan importante contar con un perfil epidemiológico. Y no existe ahorita. No, han venido, vamos a ver, existen varias iniciativas, pero están iniciando. Pero ya nos agarró tarde, nos agarró un poquitito tarde, es decir, ¿por qué? Entonces, digamos, ¿cómo es posible que instituciones de la Caja, de la Seguridad Social de Costa Rica, diga que no contamos con médicos especialistas? ¿Cómo que no contamos con médicos especialistas? Pero ¿y el estudio epidemiológico que me dice cuáles necesito en determinados lugares? Por ejemplo, la prevalencia de cáncer gástrico en Cartago es enorme. Y se han ocurrido varios estudios de epidemiología en Cartago por esto. Correcto. Pero pues deberíamos poder contrastar esto con otros sectores del país para saber cuáles sectores del país requieren especialistas en determinadas áreas porque tienen una prevalencia mayor de determinadas enfermedades. Actualmente no contamos con eso. Entonces, vamos a ver, Costa Rica ha tenido un cambio no solamente demográfico, también epidemiológico, en el sentido de que tenemos más enfermedades crónicas, más enfermedades del sistema circulatorio, más enfermedades cardíacas de este tipo. Entonces, digamos, de alguna manera, el aumento en la expectativa de vida también hace que seamos víctimas de nuestro propio éxito, por decirlo así. La calidad de vida de los costarricenses es mucho mejor, mucho más alta, vivimos más años, pero también padecemos de enfermedades crónicas, de enfermedades del sistema circulatorio que merecen un tipo de atención diferente. Incluso te lo pongo así, ¿por qué es tan importante el perfil epidemiológico? Para la compra de equipo médico, para la compra de medicamentos. Actualmente, digamos, yo no sé si ustedes recuerdan que en el año 2014, si bien recuerdo, tuvimos una pérdida de 150 millones de colones en medicamentos vencidos en el Hospital Calderón Guardia. Wow, esto es o sea, son 150 millones de medicamentos vencidos. ¿Por qué se vencieron? ¿Dónde estaba la fiscalización? Y es un tema muy duro y tiene que ver con los controles internos, tiene que ver con el perfil epidemiológico, tiene que ver, todo está relacionado. Por eso yo te decía, yo rehuyo las respuestas facilistas, porque no solamente se trata como decir, no, es que el problema es que son las gerencias. Claro que las gerencias son un problema, hay que cuestionarlas, hay que someterlas a escrutinio, pero no me explican la totalidad de un problema que es tan complejo. Que es una deuda de casi 2 billones de colores. Más de 2 billones. Y estabas... Adelante. Y también es esta parte epidemiológica, ¿verdad? No estamos entonces funcionando. La Caja Costarricense de Seguro Social ni siquiera sabe qué comprar, qué necesita la población. Yo lo que creo
es que, bueno, dentro de la institución hay personas maravillosas y tremendamente comprometidas con la institución, yo no tengo dudas de eso, pero la seguridad social enfrenta retos y en este momento afrontamos un reto. Las crisis no son necesariamente malas, las crisis también nos ayudan a crecer y yo creo que los retos a los que está atravesando la seguridad social requieren nuevas formas de pensar y de administrar la seguridad social. Yo creo que, por ejemplo, tiene que haber más transparencia, no solamente, por ejemplo, en las listas de espera, sino también en las compras de los medicamentos. Estas tienen que ser sometidas al escrutinio público, de manera tal que cualquier ciudadano y ciudadana pueda acceder a este tipo de información, no sé, a la unidad médica más cercana que tenga, y decir, bueno, es que yo quiero saber por qué compraron esta cantidad de medicamentos, por qué tenemos tantas camillas, cuál ha sido la prevalencia, cuál ha sido ¿y por qué la la Sala frecuencia? Constitucional tiene que dar visto bueno a la compra de medicamentos específicos para ciertos pacientes porque la caja no se los da? En la de menos se está gastando en otros que no son necesarios y sí para cierto tipo de cáncer o cierto tipo de enfermedades que son las nuevas que están afrontando la población. Bueno, por eso es ahí sería una explicación. Por eso es tan importante el perfil epidemiológico. Es vital. Usted dijo algo muy importante que tiene que ver con la edad y eso no se puede cambiar. Es decir, la tendencia a que van a haber menos, las familias van a tener menos hijos o no van a tener hijos, no se puede cambiar. ¿Qué plantea esto? Que ya para el 2060 2.2 van a sostener la pensión de un jubilado, de una persona jubilada. Digamos, aquí hay que tener cierto... Y ya no 7.6. Hay que matizar esa información de la siguiente manera. Vamos a ver, yo no sustento la tesis de que hay que aumentar la edad de jubilación. ¿No? No la sustento por el siguiente motivo. Sería castigar a los sectores trabajadores del sector primario más severamente. Ustedes se imaginan a un trabajador agrícola, a un peón agrícola, trabajando hasta los 70 años, o se imaginan, por ejemplo, a un trabajador de construcción teniendo que trabajar a los 70 años para acceder a una jubilación. Yo no lo veo, sería una forma de castigar a los sectores más vulnerables. Vamos a ver, aunque también hay sectores que perfectamente podrían desempeñarse un periodo de tiempo más largo, entonces podríamos hacer especies de jubilaciones diferenciadas. Perfectamente un profesor universitario está en capacidad de trabajar hasta los 70 años. Mientras que los sectores primarios no, aquí habría que haber como una especie como de matización, una especie de matiz sobre las edades de jubilación. Otra manera, por ejemplo, de sostener las jubilaciones sin aumentar la edad de jubilación sería un impuesto a la renta. Pero el tema fiscal y el tema del déficit fiscal y las transformaciones tributarias en Costa Rica generan mucha roncha. Entonces sería como políticamente inconveniente o muy difícil llevar una reforma de este tipo. Pero a la vez, digamos, si queremos sostener jubilaciones fuertes, tenemos otras alternativas. Por ejemplo, históricamente, las contribuciones de los migrantes, de las personas migrantes en Costa Rica han sido positivas, el balance económico ha sido positivo. Digamos, prácticamente consumen el 40% de lo que cotizan y nos dejan un saldo positivo del 60%. Nos funciona, nos sirve. Tienen más hijos, contribuyen a la seguridad social muchísimo más y contribuyen, casi 7 de cada 10 personas trabajadoras migrantes contribuye a la seguridad social o tiene alguna forma de aseguramiento. Bueno, eso que estás diciendo es como para otro tema, porque es decir, yo estoy quedando en shock con lo que usted está diciendo. Sí. Siempre se ha responsabilizado a las personas migrantes de la situación. Es un mito y es parte de los mitos. ¿Y ese otro dato es otro estudio o es este mismo estudio? Este estudio, yo refiero aquí los datos de un colega del Centro de Investigación, el compañero Gustavo Gatica, que ha sido... lo buscaremos. Sí, se los recomiendo. Él es una persona que se ha especializado en el tema migrante en Costa Rica y ha tocado los temas de la contribución de la población migrante trabajadora en el país, desmitificando esta clase de situaciones, como que las personas migrantes... O sea, los migrantes contribuyen más a la seguridad social que las personas nacionales. De los mismos costarricenses. Bueno, ¿en términos económicos o porcentuales? Digamos, porque en términos porcentuales... En términos porcentuales su contribución es muchísimo mayor. Económicos no, porque son menores, menor la cantidad, pero en porcentuales, en términos porcentuales, usted decía 4 de cada 10 costarricenses contribuyen a la seguridad social. Exacto, y mientras que 7 de cada 10 personas migrantes tiene alguna forma de aseguramiento, con un saldo positivo para nosotros. Hay otra manera de pensar también el tema de las pensiones. Ok, acabo de mencionar el tema de no aumentar la edad de jubilación o pensarlo de manera diferenciada para los extractos, para los sectores económicos. Digamos, poniendo el ejemplo, por ejemplo, del trabajador agrícola versus el profesor universitario. También, por ejemplo, podría pensarse en el tema de un impuesto a la renta. Otro tema aquí es
que algún gobierno se amarre los pantalones y recupere ese adeudo histórico que tiene el Estado con el seguro de pensiones, que es de más de un billón y medio de colones, que en las instituciones autónomas, las empresas del Estado, perdón, destinen el 15% de sus utilidades, como indica el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador. Esa deuda es enorme. Esa deuda es bastante grande. No se ha pagado y ahí está. Y ahí está todavía pendiente. Hay otro tema en pensiones que tiene que ver con las inversiones. Vamos a ver. Pero no terminamos este punto, ya tenemos que ir a corte, nos están diciendo, bueno, porque lo que quería saber era el punto relacionado con que 2.2, eso no se va a poder cambiar. Andrei Badilla, investigador del Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo de la UNED, es decir... Y sería prácticamente insostenible. En este momento nos enfrentamos a una crisis gravísima. Yo diría que si la coyuntura política lo pidiera y el contexto del déficit fiscal también fuera más favorable, sería posible enfrentar esta clase de deuda, pero hay que hacerlo ya. Estamos recibiendo las alertas necesarias para tomar las medidas necesarias para resolver esta clase de problemas ahora. No podemos seguir tirando la bola gobierno tras gobierno para financiar un déficit interno. No podemos seguir haciéndolo. Bueno. Muchas gracias, Andrei Badilla. Nos queda muchísimo, clarísimo. Tenemos que desarrollar prácticamente ese estudio con un tema día por día. Vamos a asumir ese compromiso. El informe también es descargable. Tal vez para decirlo, el informe es descargable en la página del SIGDE, gratuitamente, la pueden descargar en la página del SIGDE. Perfecto. Muchas gracias, Andrei. Vamos a una pausa. Ya volvemos.